Listo, señoritos. Entonces vamos a hacer este problemita, el problema 4.34, sí, o que como una aplicación a lo que vimos en la clase de teoría hace muchísimo tiempo, de superficies refringentes. Listo, entonces acá lo tengo. Listo. Entonces, en este problemita toca pastelear el libro de Alzate, cuál es el dibujito de una lente delgada biconvexa. Listo, biconvexa. Entonces nosotros vamos a hacer ese pedacito, lo vamos a pastelear, sí o que aquí hay dos formas de pastelear esto, uno puede utilizar esta que hay acá, sí o que, y con esta trabajar como la biconvexa, ¿cierto? Es también, cuando está en ese problema en el 418, sí o que, pero también está por acá para arriba en la teoría. Pero señor, si la logro encontrar. Entonces yo una vez en clase, sí les mostré esto, sí, o que es un ejemplito y es para fabricar lentes, ¿cierto? Entonces un constructor de lentes coge un bloquezote de vidrio como el que se muestra aquí en la figura A y construye diferentes superficies refringentes, ¿cierto? Refringentes quiere decir que se usan a la transmisión, que la luz les incide por un casquete y que la luz se transmite. ¿Listo? Entonces, la que nosotros vamos a usar es la, decía ya cuál, la biconvexa, ¿cierto? Entonces, por acá uno lee, ¿cierto? Y la biconvexa es la G, ¿dónde estará la G? Bicóncava. Bueno, la G, vamos a tomar el dibujito de la G, listo, esta, la G que hay acá. Entonces voy a tomar ese dibujito. Entonces este dibujito es así, plan, plan, y el bloquezote de vidrio que él mantenía pues como que super pulido del que dio este sistemita es este, entonces imagínense, pues tiene lo mismo que hay allá en el ejemplo de Alzate, pues este es un mal dibujo, pero imagínense pues que es este, listo, que ese dibujito es el mismo que tiene él acá. Es importante porque uno necesita saber cuál es el orden de las superficies, listo, entonces miren que aquí en la figura A, él dice, no sé, la cara de la derecha es la S1 y la cara de la izquierda es la S2 se pulen y pueden salir todas estas lentes que hay acá. Listo, entonces tomémoslo así. Esta de acá, la S1 y esta de acá, la S2. Listo, entonces esta es la superficie S1, esta es la superficie S2. Listo. Entonces, no importa que no sepa cómo es una convexa, voy y busco en la figurita cómo es, defino el S1, defino el S2 y entonces empiezo, dice, va. Esta lente tiene radios de 24 centímetros, entonces ella tiene un radio en valor absoluto de 24 centímetros y ella tiene un radio en valor absoluto de 24 centímetros. Listo, tin, 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 y tiene índice de refracción de 1.6. Y hay que hallar la longitud focal. Vamos a hacerlo primero en A cuando esté rodeada de aire y luego lo hacemos en B cuando esté sumergida en agua, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con A. Vamos a trabajar ese sistemita rodeado de aire. Listo. Y lo vamos a analizar con lo único que sabemos hasta el momento. N1 sobre P menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre el radio. Entonces, hay dos caritas, la S1 y la S2. Esta ecuación de Descartes hay que aplicársela a las dos caritas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo arranca el análisis? Entonces, usted supone, esta es la superficie S1. Entonces, como está la superficie S1, eso quiere decir que a ella la luz incidente le llega de primero. Listo. Entonces, usted lo puede hacer en ese mismo dibujo o lo puede hacer en un dibujo aparte si quiere. Entonces, yo voy a coger la superficie S1, que es esta carita. Entonces, miren que a esta carita el radio de curvatura le queda de este lado de acá. Listo. Entonces, acá queda el centro de curvatura y la luz incidente le llega así, esto es luz incidente, ¿cierto? Entonces, este radio de curvatura yo lo voy a llamar R1, listo, R1 lo voy a llamar R1 y voy a empezar a hacer el análisis de lo que sé con la ecuación de Descartes, ¿cierto? Entonces voy a definir N1.
¿Desde dónde llega la luz incidente? Como dice que está rodeado de aire, llega desde aire, ¿cierto? Ahora, N2, ¿cómo se define N2? Cuando usted dibuje acá un chorrito de luz transmitido, ¿hacia dónde viaja esa luz transmitida, cierto? Entonces ahí inmediatamente que la luz ingresa en el casquete esférico S1, la luz se transmitiría adentro al índice de refracción 1.3. ¿Listo? Bueno, entonces planteemos nuestra ecuación de Descartes. Entonces, en nuestra ecuación de Descartes sería, imagínense, pues, por ejemplo, que ustedes tienen aquí afuera un objeto P del cual viaja luz, ¿sí o qué? Entonces, que esa luz viaja así ingresando por este lado, como yo lo definí en el sistemita que hay acá. Entonces, mi ecuación de Descartes para el sistema S1, todo esto es analizándolo para el sistema S1, sería N1, sí o qué, ahorita metemos todos los valores numéricos. N1 sobre P, sí o qué, menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre el radio de curvatura. ¿Listo? Entonces ahora sí los vamos a meter. Ah, bueno, podemos dejar indicado N2, si quieren lo podemos dejar indicado o como para encontrarnos primero. Como eso es un sistema compuesto, entonces miren lo que sucede. La luz incide por esta carita, ¿cierto? Y aquí adentro se transmite. Entonces, como aquí adentro se transmite, esta transmitida para el sectorcito S2 se convierte en la nueva incidente y aquí afuera otra vez la luz vuelve y se transmite. Entonces, esto quiere decir que si usted tiene un objeto inicial P, el sistema S1 le entrega una imagen Q1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene este sistema de referencia, ¿sí o qué? Es más fácil verlo aquí en todo este sistemota grandote. Imagínese que usted en la técnica tiene un eje de simetría en el cual pone pues como un objeto inicial, ¿sí o qué? Como más o menos para que usted se haga la idea de dónde queda localizada la imagen. Entonces, de este objeto P viaja la luz incidente, ¿sí o qué? Entonces, más o menos algo así como esto. Por Snell, tiro un rayo de luz hasta la tapa S1, ¿sí o qué? Y si yo quiero ver hacia dónde se transmite, para ver por transmisión dónde queda localizada la imagen, acuérdese que por Snell uno tiene que saber de la primer superficie dónde queda el centro de curvatura, ¿cierto? Entonces, vean. Esa luz roja está pegando sobre el casquete esférico que estoy pintando aquí en azulito, listo, en este azulito. Y si yo termino de pintar este casquete esférico así en azulito, yo sé, pues, como por sentido común, que el centro de curvatura del sector azulito estaría localizado de este lado, ¿cierto? Mientras que el S2 estaría del lado contrario, ¿cierto? Entonces lo voy a pintar como con azul. El sector S1 tiene un centro de curvatura C1, por lo tanto tiene asociado un radio de curvatura R1. Entonces yo sé por Snell que si yo quiero saber dónde está la luz transmitida, dónde queda la imagen, desde este centro de curvatura tengo que trazar a ese punto, dibujé ahí una normal para poder saber, esta es la normal, entonces para saber dónde queda teta t y para saber dónde queda por transmisión la imagen localizada, ¿sí o qué? Entonces yo ya sé ahí localizar en mi dibujito eh, ángulos. Voy a borrar esto de acá para que el dibujo quede como organizado. Listo, entonces, si se puede, pues borré la raya azul, pero no importa. Entonces, yo sé que la línea roja es el rayo de luz incidente, ¿cierto? Entonces, voy a quitar esto de acá y voy a poner como es el rayo de luz incidente. Entonces ese rayo de luz con respecto a la normal forma un ángulo teta i. Yo quiero más o menos hacer el esquema de dónde queda el teta t para que usted vea dónde queda el Q1, ¿cierto? Entonces, en el punto de evidencia que estamos analizando, tengo que tratar de trazar la normal. Entonces, mírenlo como más o menos aquí. Este es el sistemita. Esta es la normal, todo loco. Por aquí viene un rayo de luz incidiendo, formando un ángulo teta i, ¿sí o qué?
y como por acá hay un casquete así como esférico, uno traza una tangente, ¿cierto? Entonces no le importa como ese casquete esférico, uno traza la tangente para poder tener los 4 cuadrantes y saber con respecto a la normal dónde está el rayo de luz transmitido. Entonces, si fuera espejo reflexión, este sería el rayo reflejado, ¿cierto? Y como es transmisión, entonces este rayo que hay acá es el rayo transmitido, formando con la normal, que es la raya azul, un ángulo teta t. Entonces yo voy a sacar en verde ese rayito transmitido para que usted vea. ¿Listo? Entonces se viene esta luz así con respecto a la normal, formando un ángulo teta t. Lo voy a poner pues ahí como que se cruce con respecto al eje de simetría, ¿cierto? Entonces, más o menos yo tengo como una visión de cuál es con respecto a S1 la distancia objeto. Entonces, como este ángulo verdecito que hay acá es teta t, entonces por acá quedaría localizada la imagen Q1. Todo esto sería el análisis para la superficie S1, ¿cierto? Entonces, para S1, yo voy a decir, vean, este es Q1 para la superficie S1 y este es el P de todo el problema. Ese P me da ese Q1, pero ese Q1 no es mi imagen final porque me hace falta analizar la superficie S2, ¿cierto? Entonces, este Q1 para la superficie S2 se vuelve el objeto. El Q1 es objeto para S2. Y ese C2 coge eso como un objeto, lo procesa y ahí sí da una imagen final. Entonces, por eso es que esa ecuación de Descartes que estamos tratando de implementar ahí, la tenemos que implementar primero para la superficie S1, la que me entrega la imagen Q1, y luego la tenemos que implementar para la superficie S2, combinar esas dos ecuaciones y eso sí me va a dar una ecuación final. Listo, entonces eso es lo que quiero. Entonces, aquí en esta ecuación yo simplemente voy a dejar las cosas así indicadas. N1 sobre P y voy a colocar este S1 aquí arriba. Listo, este análisis lo estamos haciendo para la superficie S1. Entonces, esta sería la ecuación de Descartes para la superficie S1, la que me da un Q sub 1, ¿sí o qué? Y esa superficie S1 tendría asociado un radio de curvatura R1. Listo. Entonces simplemente la voy a dejar así indicada. Ahora me voy a ir entonces a analizar la superficie S2. La S2 me entregaría una imagen Q sub 2. Esta Q sub 2 sería como la imagen final. Listo. Entonces yo aquí en este dibujito sé que este Q1 es el objeto para S2, ¿cierto? Entonces, cojo el casquete esférico aquí S2, que tiene ubicado para este ladito de acá un radio de curvatura centrado como en C2, el centro de curvatura del sector 2. Eso significa cada subíndice. Entonces este tendría un radio de curvatura R2. ¿Listo? Miren que al casquete esférico S2, la luz que le llega, la luz que le incide, le llega desde adentro, desde la misma lente y se transmite aquí afuerita a aire. El problema en A me dice que toda la lente está rodeada de aire, listo. Entonces ahí otra vez me toca definir ya para el sector S2 quién es N1 y quién es N2. Entonces sería N1 al casco S2 desde donde le incide la luz, listo. Usted se lo puede imaginar así en el dibujo como yo se lo estoy tratando de explicar o se lo puede imaginar aquí en toda la lente completa, ¿cierto? Entonces vean, en naranja llega luz incidente, se transmite, llega luz y viaja transmitida adentro, pero esa transmitida en el casquete C2 se vuelve la nueva incidencia, ¿cierto? Entonces legalmente a la superficie S2 la luz le llega desde adentro y adentro el índice de refracción es de 1.6, ¿listo? Entonces acá los índices de refracción como que se voltean. N1 ahora se vuelve 1.6 y cuando esa luz pase a través del casquete esférico S2 se transmite aquí afuera a aire. Entonces acá ya sería 1. Listo. Acuérdense en que siempre incidente es para el N1 y transmitido es para N2. Entonces la ecuación de Descartes sería N1, ¿cierto?
sobre N1 sobre P, en aquí viene el problema, ¿cierto? Como Q1 es la imagen para S1, pero es el objeto para S2, entonces aquí en esta ecuación de Descartes yo tengo que colocar ese nuevo P, ¿cierto? Pero ese nuevo P es la distancia Q sub 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted se lo puede imaginar? Vean, este es el casquete esférico S1, ¿cierto? Y ese casquete esférico me dio aquí en esta distancia la imagen Q1. Y acá yo tengo dibujado el casquete esférico S2, ¿cierto? El Q sub 1 se mide hasta este pedacito de acá. Pero como esto es una lente muy delgada, muy delgada, muy delgada, muy delgada, quiere decir que estos dos vértices que tienen cada uno de los casquetes S1 y S2 legalmente están súper pegados, súper pegados. Entonces que esta distancia que hay desde punto hasta punto es despreciable. Entonces que legalmente este Q1 usted lo puede medir si quiere como hasta el eje de simetría de toda la lentecita. Entonces uno suele definir en las lentes delgadas el P y el Q hasta toda la mitad de la lente, ¿listo? Entonces esto sería el P y esto sería el Q1, ¿cierto? Del sistema S1. Entonces, si usted pasa al nuevo dibujo para analizar el sectorcito S2, entonces este sería el sectorcito S2, y supone que este Q1 que estaba antes medido hasta acá es la nueva distancia para el sistema S2. Esto es el nuevo P. Entonces acá va esa misma distancia Q sub 1, porque a medirla hasta este punto de acá, medirla hasta este punto de acá o medirla hasta este punto de acá es lo mismo porque esta distancia que hay acá es despreciable, no tiene ningún valor, es como si fuera un delta igual a 0, ¿listo? Entonces por eso ese Q1 es la nueva distancia del otro sistema. Y acá me quedaría menos N2 sobre Q. Y este Q sí sería el Q final. Este P que hay acá es el P inicial de todo el problema. Y este Q que hay acá es el Q final de todo el problema, ¿cierto? Entonces ahí ya sí sería como recomendable colocar como los índices de refracción si quieren, por ejemplo. Listo, entonces acá la ecuación me queda N1 menos N2, pero este me queda sobre el sector S2, si usted termina de completar aquí el sector circular, por acá exageremos que tiene un centro de curvatura C2, entonces tendría un radio de curvatura R2. Entonces acá me quedaría R2. R1 para el sector S1 y R2 para el sector S2. ¿Listo? Entonces se supone que ahí sí toca empezar a poner como la que como los índices, listo, entonces yo solo voy a colocar como el del aire. N2 es de lo que está hecho la lente, ¿cierto? Entonces mejor voy a colocar, por ejemplo, miren como esta ecuación. Voy a quitar el índice de refracción de 1.6 como el N de la lente, listo, entonces voy a poner N de la lente. Y aquí voy a colocar N de la lente, listo. Y voy a coger y voy a reemplazar eso en la ecuación. Entonces, esta ecuación que hay acá se me transformaría así. N1 vale 1, ¿cierto? El P queda como P, menos el N2 lo llamé el N de la lente. Entonces me queda N de la lente sobre Q sub 1. Y de este lado me queda 1 menos el N de la lente sobre R1. Esa es la primera ecuación. Y esta ecuación, colocando esos índices de refracción, me queda N1, ahora es el de la lente, entonces N de la lente sobre Q sub 1, menos N2, que sería el del aire, porque sale al aire, sobre Q, igual a 1, no, N1 es N de la lente, menos 1 sobre R2, ¿listo? Y voy a coger esas dos ecuaciones. Como yo tengo dos sectores, el S1 y el S2, entonces se supone que yo tengo que coger estas dos ecuaciones y juntarlas, ¿sí o qué? Porque si las junto, entonces voy a determinar el objeto, la imagen, el foco, voy a determinar todo, todo, todo. Entonces voy a coger estas dos ecuaciones y las voy a sumar. ¿Listo? ¿Por qué las voy a sumar? Porque como esto que es la imagen en el primer sistema
se convierte en el objeto de la segunda ecuación, entonces estas dos ecuaciones comparten esta bolita amarilla. Entonces, si yo, miren que en una queda negativa y en esta que adelante queda positiva. Entonces yo voy a coger esas dos ecuaciones y las voy a sumar para que esos dos laditos de la ecuación se me cancelen, ¿cierto? Entonces esa ecuacioncita me queda así, de esta forma. 1 sobre P, como el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? O que menos 1 sobre Q. Y de este lado que hay acá, me queda, arriba me queda 1 menos NL sobre R1, estamos sumando, más NL menos 1 sobre R2. Listo. Me quedaría esa ecuación. Entonces, como me queda esta ecuación, voy a sacar de esta ecuación aquí adelantito la 1 menos NL como factor común, ¿cierto? Entonces voy a sacarlo así. Bueno, voy a sacarlo mejor. L menos 1 lo voy a sacar como factor común en toda la ecuación, ¿cierto? Entonces, aquí NL menos 1 está positivo, entonces me queda como 1 sobre R2 como factor común, ¿cierto? Van porque está positivo, más 1 sobre R2. Pero si yo saco NL significa el índice de refracción de la lente, ¿listo? NL es para la lente, índice para lente. Entonces, si lo saco como factor común, miren que aquí, para que me quede eso, tendría que sacar como un factor común menos 1, ¿cierto? Si yo saco menos 1 como factor común, me queda NL, porque saqué el menos 1, y menos por menos me da más, entonces me quedaría así, ¿cierto? Me quedaría así, sobre R1. Así me quedaría el primer término si saco NL menos 1 como factor común. Entonces aquí me queda menos 1 sobre R1. ¿Cierto? Entonces esa ecuación se supone que es la ecuación que sale del análisis de cada una de las superficies S1 y S2, pero cuando usted las tiene combinadas, ¿cierto? Entonces esta ecuación resume el análisis de una lentecita delgada, como esta, si está rodeada de aire, ¿listo? Entonces ahora dice la ecuación, pero es que como no me dan un objeto ni me dan una imagen, yo necesito calcularme es el foco. Entonces aquí toca hacer la explicación de los focos, ¿cierto? Entonces aquí uno analizaba lo de los focos. Entonces en esa ecuación yo tengo que aplicar estas dos definiciones. La construí con mi índice de refracción 1.6. Ahí se supone que tendría que meter el R1 y el R2, ¿cierto? Pero yo tengo que construir la definición del foco. Entonces vea, ¿cómo se calcula el foco imagen? En la ecuación coloque a P en el infinito. La ecuación es esta. Voy a dejar este lado igual, ¿listo? N de la lente menos 1, ¿sí o qué? Por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Eso no lo voy a tocar. Entonces dice, en este lado está 1 sobre P menos 1 sobre Q, ¿cierto? Dice, donde esté P, colóquelo en el infinito. Entonces yo quito P y lo mando para el infinito. Y yo sé que 1 sobre infinito se me va para 0 porque esta cantidad es muy chiquita, y la Q se convierte en el foco imagen, ese que en la clase por allá de teoría llamábamos FI. Entonces esto me queda así, FI. No me voy a despejar nada. Lo vean. Y luego dice, una ecuación, pero en la ecuación ahora coloque en donde está Q, colóquela en el infinito. Entonces, borro la Q, la coloco en el infinito, ¿sí o qué? Y al P lo convierto en el foco objeto. Y esto se va para cero. Listo. Y miren entonces esta ecuación, como me queda, esta ecuación me queda que menos 1 sobre FI es igual a todo este lado de la ecuación. No lo despejé, pues porque como esos dos lados son iguales, así, ¿cierto? Y este lado me queda que 1 sobre FO es igual a todo eso, ¿sí o qué? Porque este 1 sobre infinito vuela, porque eso es un 0, entonces usted puede desaparecer esto de esta ecuación
y este menos 1 sobre infinito vuela porque eso es un cero. Mire cómo quedaron esas dos ecuaciones. En esas dos ecuaciones ese rectángulo es igualitote, sí, o que es súper igualito. Entonces usted puede decir que menos 1 sobre FI es igual a 1 sobre FO. Y para nosotros el importante es el FO, porque el FO es el que le dice a uno qué tipo de lente tiene, ¿cierto? Entonces, este es igual a este, pero al mismo tiempo es igual a NL menos 1 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Y nosotros ya tenemos en el problema índice de refracción, cuánto vale el radio de curvatura del sector R1 y cuánto vale el radio del sector R2, ¿cierto? Nos faltó hacer esa definición, sí, ok, aquí yo definí todo en este enredo que tengo y no definí cuánto era el radio de curvatura, ¿cierto? El problema dice que este radio de curvatura es de 24, ¿cierto? Entonces se supone que yo aquí debí mejor haber metido 24 centímetros, ¿cierto? ¿Para qué lo debí haber metido? Para lo siguiente, ¿va? La luz entra por el lado positivo, 24 centímetros, que es del lado contrario a... Aquí, para definir en el sector es 1, el R sería igual a menos 24 centímetros, ¿cierto? Porque este es el lado positivo por donde ingresa la luz y R1 está al lado contrario. Entonces R1 sería de menos 24 centímetros, ¿cierto? Y si me vengo para este otro dibujito, que es el análisis en donde está el R2, vean que en este sistema la luz llega de esta forma así, la luz incide así. Por eso fue que dijimos que N1 es el de la lente, porque la luz incide desde dentro de la lente al sector S2. Yo lo cojo como si fuera grande y exagerado, entonces, pero usted sabe que en el dibujito es una cosita así súper chiquita, pero legalmente al casquete S2 la luz le llega desde acá de adentro, ¿cierto? Entonces miren que el sector R2, acá estaría esos otros, cada casquete esférico mide 24 centímetros, entonces acá estarían los 24 centímetros, entonces R2 tendría por el lado por donde entra el centro de curvatura, entonces mediría 24 centímetros. Listo. R1 menos 24 y R2 más 24. Entonces me va a traer ese resultado para acá. El problema quiere que se calcule el foco, entonces 1 sobre FO sería igual. ¿Cuánto es el índice de refracción de esta lente? 1.6. Entonces pongamos todos nuestros valores numéricos. ¿Cuánto dijimos que valía R2? 24 positivo. ¿Cuánto dijimos que valía R1? Menos 24 negativo. Listo. Yo no voy a poner los ejes de centímetros, las unidades de centímetros, porque sé que mi foco me va a dar en centímetros. Listo. Entonces aquí mi FO sería así. 1.6 menos 1 me da 0.6, ¿cierto? Y esto me quedaría 1 sobre 24 y este menos me daría más, entonces sería 1 sobre 24, ¿cierto? Y entonces acá yo ya podría hacer ese coso, ¿sí o qué? Es 1 dividido 24 más 1, paréntesis, 1 dividido 24. Todo por 0.6. Eso me da un número horrible, ¿listo? Entonces 1 sobre FO me está dando igual a 0.05, pero es 1 sobre FO. Entonces si hago a la menos 1, voy a obtener el FO. Entonces vea, dice este problema, que el FO de este problema es de 20 centímetros. Listo. Me vuelvo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para la clase. Entonces, yo había dicho que si el FO es el importante porque es el que define, no, este es el de los rayitos, ¿cierto? No lo había dicho ahí arriba, pero en convención se dice que si FO es positivo, la superficie es convergente. Y si es negativo, la superficie es divergente. Entonces, como el FO acá adelante no tiene signo, eso quiere decir que es positivo, la superficie que estamos analizando es una superficie convergente. Listo.
Entonces ya puedo responder a la pregunta, ¿sí o qué? Dice, ¿cuál es la distancia focal de la lente? ¿Sí o qué? Cuando está rodeada de aire. Entonces, cuando está rodeada de aire, simplemente la longitud focal es de 20 centímetros. Listo. Y ya, como hicimos esta demostración, sin colocar los índices de refracción, usted la puede utilizar así. O sea, usted puede utilizar esta ecuación, ¿cierto? Lo único que tiene que analizar en su sistema es cuál es el índice de refracción. Esto es válido si está rodeado de aire. Listo. Porque por eso fue que nos salieron estos unos como factor común. Este uno que hay acá, este uno que hay acá, porque esos unos los colocamos como el índice de refracción del aire, ¿cierto? Entonces, esta ecuación es válida si su sistema está rodeado de aire, ¿sí o qué? Porque lo único que tiene que reemplazar es este n sub L, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted para hacer el problema, si ya tiene esta ecuación, no tiene que devolverse a hacer toda la demostración que hay allá. Usted simplemente coge el dibujo de su lente, distingue quién es ese 1, distingue quién es ese 2, pone aquí adentro el índice de refracción de la lente. Entonces, esto ya sabe mi problema, NL vale 1.6. Y dibuja un chorrito de luz. Entonces empieza la luz, viaja así. Esta es la luz incidente. Entonces este es el lado positivo y para el sector S1 este sería el lado negativo, ¿cierto? Entonces mire que S1 tiene localizado de este lado el centro de curvatura C1. Entonces este es C1. Este es el lado positivo y este es el lado negativo. Entonces, de acá usted sabe que R1 vale menos 24 centímetros. Listo. Luego coge el sector S2 y este chorrito de luz incidente se transmite, pero S2 se vuelven en menos. Entonces, como este es S2, este es el lado por donde la luz ingresa. Este sería el lado contrario, pero C2 está localizado de este lado. Entonces de acá usted sabe que R2 es más. Entonces usted ya separa este rectángulo, porque como ya hicimos esa demostración casquete por casquete, entonces simplemente usted pone, bueno, entonces mis datos serían el NL, este R1, este R2, y se supone que eso es lo que yo debo colocar en esa ecuación matemática para poder encontrar el foco que el problema me pide. Entonces, si la lente está rodeada de aire, el foco de la lente es de 20 centímetros y como me dio positivo a esa lente delgada, se le llama lente delgada convergente. Listo. Nos faltaría hacer, por ejemplo, como un problema de si la lente fuera divergente, digo que imagínense como el mismo problema, ¿sí o qué? En el libro de Alzate hay varias lentes, ¿sí o qué? Se supone que todas estas señoritas, la E, F y G, son convergentes de focos positivos. Y la B, C, D son de focos negativos. Listo, entonces imagínense que ese problema, en vez de darle una lente así con este dibujito, le hubieran dado este dibujito. El mismo índice de refracción. Listo, voy a hacer aquí en este ladito como un segundo problema, pero con este dibujito. Listo, y que el problema le hubiera dicho, este radio es de 24 centímetros en valor absoluto, este radio es de 24 centímetros en valor absoluto y el vidrio sigue siendo el mismo, de 1.6, ¿cierto? Y que el problema en vez de darme la del problema era una biconvexa, esta se llama bicóncava. En vez de darme ese dibujito, me hubieran dado este. Entonces, que me den este dibujito y que me digan, bueno, calcúleme el foco y dígame si es convergente o divergente, como para que vean el mero dibujo cómo cambia todo. Entonces, ¿cómo sería? Este es S1 y este es S2. Entonces la luz llega así. Listo. Entonces, más o menos traten de dibujar para S1 dónde queda el centro de curvatura, ¿cierto? La ecuación sería la misma, 1 sobre FO igual. Es del mismo índice de refracción, 1.6 menos 1, ¿cierto? Por
Entonces aquí viene 1 sobre menos 1 sobre. Entonces hay que respetar el orden de la ecuación. Listo, el primero es el R2 y el segundo es el R1. El que uno analiza de primero por donde llega la luz es el R1, ¿cierto? Entonces miren que el R1 está por donde luz I llega. Entonces este es el lado positivo, entonces este es el sector S1, entonces para S1 el sector es positivo, el radio de curvatura es positivo, entonces acá ya sería más 24 centímetros, ese sería el R1. Entonces aquí los datos son NL 1.6, porque no cambia, pero R1 ahora valdría más 24 centímetros. Listo. Sigue el análisis de la luz. La luz se transmite, tin, 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 y a este casquete le llega así, de esta forma. Este es el chorro de luz que le llega al casquete C2. Como este es el que le llega al casquete C2, este es el lado positivo, lo que se le opone lo marco como negativo. Y miren que si este es como el sector esférico de ese sectorcito, por acá estaría C2, entonces miren que C2 ahora es negativo. Entonces en este problema R2 es de menos 24 centímetros. Entonces aquí en la ecuación, acá pongo un menos 24. ¿Listo? Entonces ahora el problema no me queda 24 más 24, sino menos un 24 sobre, pues menos, me queda como la resta, ¿cierto? Entonces sería, este pedacito sería menos 1 sobre 24 menos 1 sobre 24, ¿cierto? Me queda así. O si usted lo mete pues de una en la calculadora, entonces esta vaina le da menos un 24avo menos un 24avo, me va a dar lo mismo. Voy a multiplicar eso de una vez por 1.6 menos 1 por 1.6 menos 1, tráquete, y eso me da el mismo valor numérico, pero me da con un valor negativo, me da menos 0.05. Y si hago a la menos 1, entonces el FO me da de menos 24 centímetros. La diferencia es que menos 24, menos 20, pues porque el número no puede cambiar, ¿cierto? A la menos 1, 20. Entonces mire que la diferencia de los dos dibujitos es el F. Como acá me dio positivo, lo llamé convergente. Pero como acá me quedó ese signo negativo, entonces esta lente sería divergente. Y son súper diferentes las dos lentecitas. O sea, tener una lente convergente y una lente divergente es súper recontra diferente, porque eso da la formación de la imagen. ¿Sí? O que vean acá, por ejemplo, les voy a mostrar cómo sale la luz de una lente convergente y cómo sale la luz de una lente divergente. Listo, voy a poner luz, como un chorrito de luz. Listo. Entonces, en una lente convergente, la luz se puede proyectar, vean, ¿qué? El puntito se puede proyectar en una pantalla de observación, porque toda la luz sale como enfocada en la misma dirección. Pero si la lente es divergente, la imagen no se proyecta en una pantalla, vean, no se alcanza a proyectar porque la luz se abre de las lentes divergentes, como que se desparrama, sale divergente. Cuando la luz sale divergente, forma imágenes virtuales. Entonces, esta lente divergente siempre me va a dar una imagen virtual, mientras que la convergente no. La convergente es súper complicada. Me da imágenes reales, pero dependiendo de dónde se encuentre la luz localizada, también puede pasar que la luz se vaya abriendo mucho, 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 y que en la pantalla de observación no se pueda proyectar ese puntito brillante de ahorita. Entonces, la convergente me puede dar imágenes reales y virtuales, mientras que la divergente no. La divergente siempre me entrega imágenes virtuales. Vean que la luz siempre sale divergente de este sistemita en particular. ¿Listo? Entonces, bueno, el problema es como súper duro y complicado si uno no tiene la demostración teórica, pero se supone que si uno sabe analizar por casquete cada superficie, es capaz de llegar como tal a lo que el problema quería. Listo. ¿Dudas de esto tan largo y enredado? Entonces, tenemos apenas la parte A de ese problema inventadito, ¿cierto? Para que ustedes vean como la diferencia
superficie convergente. Listo. Pues porque en el problema está lo demostramos, ¿cierto? ¿Me escuchan, chicos? Me está- Porque me está de tres conexión inestable. Hazlo de poco. Listo, entonces ahora vamos a tratar de volver a repetir la misma vaina, pero si el problema está rodeado de talleres, si la lente cojo y la meto, es cierto, yo tengo mis gafas de convergen longitud, entonces, si algo así, gafas sumerge bajo agua. El de 20 centímetros le corrige a usted su problema visual. Entonces la pregunta sería, ¿será que me sigue corrigiendo el problema visual si me sumerjo bajo el agua? Si el foco se conserva, pasaría, pero si el foco cambia, entonces no, porque a usted, por ejemplo, si a usted este de 20 centímetros le corrige su problema visual, siempre tiene que usar una lente de 20 centímetros. Si usted le modifica los centímetros, entonces no le corrige su problema visual. Entonces el problema es muy bonito porque le muestra eso, cómo se ve afectado el foco cuando, si es que es mi internet, cuando a mí me salió un letrero aquí que dice sus conexiones inestables, es porque se entrecorta, más maluco. Pero ahí, por ejemplo, está bien. Entonces vamos a ver si este foco sigue siendo de 20 bajo el agua. Listo, entonces hay que repetir la misma vuelta, pero bajo el agua. Entonces vamos a hacerlo aquí largo para que usted practique de todas formas, pero bajo el agua. Entonces es lo mismo, tengo dos casquetes esféricos, S1 y S2, tales que las lentes están, los dos vértices de los dos casquetes están muy pegados, este es el S1, este es el S2, a esto lo voy a llamar de todas formas índice de refracción de la lente, el que vale pues 1.6, este es el que vale 1.6, y este de acá va a ser el del agua, lo vamos a llamar NA. La diferencia con el de arriba es que no está rodeado de aire, sino que está rodeado de agua. El agua tiene un índice de refracción de 1.33 y 1.33. Listo. Entonces toca volver a hacer los mismos análisis para el sector S1 y para el sector S2. Entonces arranquemos con S1. N1, al casquete S1, si usted le dibuja un chorrito de luz incidente, ¿desde dónde le llega la luz? Desde agua, ¿cierto? ¿Y hacia dónde se transmite? Porque eso sería N2, se transmite a la lente NL. Pongámosle NL como para que ahorita cojamos las dos ecuaciones y las cosas que sean iguales se simplifiquen. Listo. Vamos a dejarlo con entonces, vean el S1. Por aquí ingresa la luz y este sería el lado de curvatura de S1, ¿cierto? Entonces, el R1 sería igual a menos, ¿cierto? 24 centímetros. Como para que lo definamos de una vez ahorita, cogemos las dos ecuaciones, las sumamos, las simplificamos, ahí sí metemos y calculamos. Listo. ¿Cómo me queda la primera ecuación? N1 sobre P menos N2 sobre Q1, Q de la superficie 1, listo, igual a N1 menos N2 sobre el R1. Y ahorita metemos el valor numérico, listo. Esta es la superficie, este es el análisis para la superficie S1. Ahora vámonos para la superficie S2. Listo. Si quieren hacer un dibujo aparte, como para que se les haga más claro, se lo pueden hacer así como aparte. Yo voy a quitar este 1.6 de acá adentro. Voy a poner simplemente NL y a ese 2 en este dibujito le voy a colocar el chorrito de luz incidiendo. Entonces este sería para ese 2 el lado positivo y el que se le opone negativo. ¿Listo? Entonces, N1 a S2, ¿desde dónde le llega un chorrito de luz inmediatamente anterior?
le llega desde adentro de la lente, listo, entonces NL. N2, ¿hacia dónde sale? Sale esa luz, como esa superficie deja pasar la luz, sale hacia agua, Na. R2, miren el dibujito, terminen de completar si quieren y exageran el sector S2, pongan por aquí para S2 el centro de curvatura, ¿cierto? Estaría localizado del lado positivo, entonces sería más 24 centímetros, más 24 centímetros. Pongamos todo esto en la ecuación de Descartes, entonces sería N1, NL sobre P. ¿Qué quedamos? Que como es una lente delgada, esto que era la imagen para este sistema se vuelve el P. Entonces uno arrastra para acá Q1. ¿Listo? Y el sector S2 me da una imagen final. Uno le podría colocar como Q2, pero como dado esa lente delgada, uno solo obtiene una imagen final para un P, hay una Q intermedia, pero esa Q intermedia para el otro sistema es el nuevo objeto y solo al final, solo se obtiene una sola imagen, ¿cierto? Véanlo, por ejemplo, en este problema. Este problema que estoy analizando aquí es el mismo y voy a dar un pingüino, es muy feo con un pingüino, mejor con la flecha. Dada esta flecha, mire que a pesar de que mi superficie tiene dos casquetes esféricos, solo encuentro una imagen final, porque la luz recorre los dos casquetes. Entonces esto que hay acá es la Q final. El problema no me muestra la Q intermedia, esa Q1 no me la muestra, me muestra solo la imagen final. Entonces, por eso uno la arrastra para acá, esta es la imagen final, acá iría el N2, entonces esto sería Na, luego N1 menos N2 sobre R2, ¿cierto? Cogemos esas dos ecuaciones, ya que te las sumamos porque este término aquí es positivo, entonces sería como el lado izquierdo A sobre P, más el lado izquierdo de esta ecuación, pues A sobre Q, berraca con otra vez la conexión, y me queda lo de arriba, NL sobre R1 menos NL menos NA sobre R2, y luego simplificar NA sobre como factor NA, no, NL menos NA, ¿cierto? NL menos NA. Entonces aquí, no, pues es que aquí, ¿qué importa si se saca o no se saca así? Si saco NL menos NA, el término me va a quedar negativo, digo que no aguanta, entonces saquemos primero el entonces acá me va a quedar 1 sobre R1, ¿cierto? Menos, pues ese es el positivo. Entonces, si yo saco aquí como si saco menos N, entonces acá me queda menos NL. Entonces, esto que R2, así me está más raro, porque pues puede pasar
grande, sea más pequeño. Entonces, si uno quiere, saca como factor común el índice de refracción y si no quiere, lo deja así, de esa forma, listo. Entonces, pueden usar cualquiera de las dos ecuaciones. Simplifiquemos esa vaina y como ya tenemos los valores numéricos, dejemos eso arriba. Entonces, empecemos con pocos, listo. Entonces, otra vez hay que hacer este pedacito feito de acá, para poder calcular el FO, ¿cierto? Bueno, solamente nos interesa el FO, pues calculémonos solo el FO, listo. El FO es este de abajo. Este es el FO, el foco objeto es el de abajo. Entonces, solo apliquemos esta. El FO es el que da la lentes convergentes y la lente divergente. Mi ecuación, la misma que usted tiene acá arriba, ¿cierto? Entonces, yo voy a coger esta ecuación y la voy a pegar simplemente. ¿Listo? Y dice, en esa ecuación coloque a Q en el infinito. Entonces, si borro el denominador, si borro en el denominador a Q y la coloco en el infinito, todo este término dividido una cosa muy grande se me va para cero y el P se convierte en el FI. Borro y pongo como el F. Listo. Entonces la ecuación me queda NA sobre FO igual a NA menos NL sobre RU menos NL sobre NA sobre R2 y ya simplemente me lo... Gracias, qué bien. Gracias. Vamos, tampoco yo estaba y la sumamos, no teníamos necesidad de meter el signo negativo porque los dos términos amarillos ya tenían signo contrario, entonces iban a cancelar solitos. Entonces era solamente sumarlo. Listo, entonces ahí sí podíamos sacar como factor común, porque es que no me quedaba ese signo negativo ahí, ¿cierto? Entonces ya sí lo podemos hacer, ¿cierto? Si saquémoslo como factor común. Por eso no lo quería hacer. Entonces el factor común, entonces me queda 1 sobre R2, sí, o que menos 1, yo saco el DNA menos 1 en esta definición, esta relación, me quito el no sé, todo lo tenemos, todo y cada cosita. Entonces, 1.33. F de la lente es 1.6, 1.33 y meto mis, entonces, sobre 2, 4. P1 es que hacer en la tripi y todo, porque el lado no se puede hacer de 1 a la menos 1 por este 1.33. Entonces esto me está dando 0.02 1 de longitud, pero pues cuando la calculemos la medida 1.30
Y dice la calculadora que el siendo convergente. ¿Listo? Pero la longitud focal, yo que no es lo mismo tener una lente rodeada de aire que rodeada de agua, ¿cierto? En aire el foco es pequeño, en agua el foco es grande, casi 60, miren. Calculadora, listo. Ejercicio súper bonito porque uno practica todo. Está es esta del rectángulo la pueden usar si le no, más bien rodeada de aire, porque es lente, listo. Y esta de acá abajo les sirve si la lente está rodeada de cualquier cosa. Miren, esta, porque yo no dije la cosa así o qué. Entonces, A puede reemplazar lo que lo rodee. El líquido de afuera, más bien pongámosle, lo de afuera. Y es el de la lente. Entonces te puede, no, que la tengo rodeada de un líquido de 4 o 1, 1.65 de 2, de 2.4 porque es una cosa que está cierto, es de cualquier, es súper bonito el ejercicio, pero lo voy a utilizar para otras cositas. Dos, dudas, muy bárbaro, pero es porque uno va practicando. Entonces, siempre hagan dibujos súper exagerados. Mi casquete es uno, desde donde le llega el chorrito de luz. Marco el lado positivo, marco el lado negativo. Miro cómo es el centro de curvatura hacia uno. Algo súper así, al revés de la divergente. Entonces, borro el sector incidente, marco el lado positivo, el lado negativo y miro dónde queda el centro de curvatura. Hago un sector gigantesco, miro a él cómo le llega la luz, al sector cómo llega la luz. Eso define el M1, el M2, el lado positivo, el lado negativo y el centro de curvatura. Es importante ver el signo del sector, ¿cierto? Vean que por eso, si uno es negativo, porque la diferencia en cada... El problema de los mismos focos, pues, porque los casos, pero provechoso. Entonces, ese era el problemita 30 y ¿qué les dije cuál era? Bueno, ahí está ahí de todas formas, qué torta, está de todas formas ahí en el ejemplito porque yo, el 434 porque yo no copié. Ah, vamos a analizar las delgadas, tenemos los focos, a ver si son capaces, dudas, chicos, todas. Pronto,